necesito que seas honesto conmigo ahora mismo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? No me refiero a días, me refiero a esa cosa específica por la que has orado hasta quedarte sin palabras. Esa situación que llevas meses, quizás años, poniéndole delante a Dios, y que sigue igual, o peor. Y hay una pregunta que probablemente no te has atrevido a decir en voz alta porque te parece falta de fe, pero que está ahí, en el fondo, susurrándote cada vez que oras y no ves respuesta. ¿Me escuchas, Dios? ¿Estás ahí? ¿Me olvidaste? Quiero que sepas algo antes de seguir. Esa pregunta no te hace menos cristiano, no te hace débil, no te hace incrédulo, te hace humano y te hace estar en la misma posición en que estuvieron algunos de los hombres y mujeres más usados por Dios en toda la historia de la Biblia. David le preguntó a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Eso está en la Biblia, no escondido, en la Biblia. Jeremías le dijo a Dios: me engañaste, Señor, y fui engañado. Jeremías 20:7. También está en la Biblia. Job le dijo: ¿por qué te escondes de mí? Job 13:24. En la Biblia. Así que si esta mañana, o esta noche, o en algún momento de esta semana, sentiste que Dios estaba en silencio y que tú estabas solo en tu desierto, estás en muy buena compañía. La pregunta no es si vas a tener desiertos. Los vas a tener. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en ellos? Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es orar con todo tu corazón y sentir que tus palabras rebotan en el techo y regresan vacías. Yo sé lo que es ver a otras personas recibir sus respuestas mientras tú sigues esperando. Yo sé lo que es empezar a dudar no de Dios en teoría, sino de si Dios realmente se interesa por ti en específico. Y hoy no vine a darte respuestas fáciles. No vine a decirte que si oras más fuerte Dios va a responder más rápido. No vine a decirte que si das más dinero o ayunas más días, tu situación va a cambiar esta semana. Vine a decirte algo que cambió completamente mi manera de ver los momentos más oscuros de mi vida. El desierto no es evidencia de que Dios te abandonó. Es evidencia de que Dios confía en ti lo suficiente como para formarte ahí. Eso no lo entendí de inmediato. Me tomó años. Me tomó muchas temporadas en el desierto, muchas noches preguntándole a Dios por qué, muchas mañanas levantándome sin respuesta para empezar a ver un patrón en la Biblia que nadie me había enseñado con suficiente claridad. Dios nunca desperdicia un desierto. Y quiero que veas algo en esos 3 ejemplos que acabo de darte: Moisés, David y José, que es el mismo patrón repetido 3 veces. En los 3 casos, el desierto vino después de una promesa, no antes. Moisés fue separado de su pueblo, educado en el palacio de Faraón, con toda la preparación natural del mundo. Y luego, 40 años de desierto antes de la zarza ardiente. David fue ungido rey por el profeta Samuel. Recibió la promesa, y luego años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. José recibió sueños de Dios que le mostraban grandeza. Recibió la promesa, y luego la traición, la esclavitud, la cárcel, antes del palacio. Primero la promesa, luego el desierto, luego el cumplimiento. Y yo creo que eso no es coincidencia. Creo que ese es el patrón de Dios. Porque la promesa sin el desierto produce arrogancia. Produce a alguien que recibe la bendición sin tener el carácter para sostenerla. El desierto es lo que construye el carácter que puede sostener el cumplimiento de la promesa sin que te destruya. Así que si hoy estás en el desierto y tienes una promesa de Dios en el corazón que todavía no se cumplió, no la sueltes. No concluyas que la promesa era mentira porque el desierto es real. El desierto es parte del camino hacia la promesa, no una desviación del camino. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. 40 años, no 40 días. 40 años de silencio aparente, de anonimato, de lo que probablemente parecía un fracaso total comparado con lo que había sido su vida en el palacio de Faraón.
Y en esos 40 años, Dios estaba formando al único hombre que podía cargar el peso de sacar a 1,5 millones de personas de la esclavitud. El palacio no lo había formado, el desierto sí. David fue ungido rey cuando era adolescente y luego pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo. Años entre la promesa y el cumplimiento, años en el desierto entre lo que Dios dijo que sería y lo que sus circunstancias decían que era. Y en esas cuevas escribió los salmos más poderosos que existen, los que hoy tú lees cuando estás en tu propio desierto y sientes que alguien finalmente entiende lo que estás viviendo. El desierto de David produjo algo que el palacio nunca hubiera producido. Y José, ¡ay José!, vendido por sus propios hermanos, esclavizado, acusado falsamente, encarcelado, 13 años entre la traición y el palacio. 13 años en los que cualquiera hubiera tenido razones completamente válidas para decir: Dios, fallaste. Tus sueños eran mentira. Me rendí. Pero José no se rindió. Y cuando finalmente llegó su momento, cuando finalmente estuvo delante del faraón, estaba listo, no amargado, no roto, no lleno de resentimiento, listo. El desierto lo había formado para el palacio de una manera que ningún atajo hubiera podido hacerle. Y quiero preguntarte algo muy directo. ¿Y si tu desierto no es un error? ¿Y si no es que Dios se distrajo o que fallaste en algo que bloqueó tus bendiciones? ¿Y si tu desierto es exactamente donde Dios necesita que estés en este momento, haciendo exactamente el trabajo que solo puede hacerse ahí? Sé que eso es difícil de recibir cuando el dolor es real, cuando la espera se siente injusta, cuando ves a otros avanzar mientras tú pareces estar en el mismo lugar. Pero hay una diferencia enorme entre estar estancado y estar siendo formado. El árbol que tiene las raíces más profundas no siempre es el que crece más visible hacia de arriba. A veces pasa temporadas enteras creciendo hacia abajo, echando raíces que nadie ve en la oscuridad de la tierra, preparándose para soportar tempestades que todavía no han llegado. Y cuando llega la tormenta, ese árbol no cae. Tú eres ese árbol. Lo que Dios está haciendo en tu desierto no siempre es visible. No siempre se siente como crecimiento. A veces se siente como quietud, como silencio, como nada. Pero nada en Dios es desperdicio. Quiero hablarte de algo que me pasó en una de las temporadas más difíciles de mi vida ministerial. Hubo un periodo en que parecía que todo lo que yo tocaba salía mal. Problemas en el equipo, situaciones que no se resolvían, puertas que se cerraban una tras otra, y yo oraba y ayunaba y hacía todo lo que sabía hacer, y el silencio era ensordecedor. Un día, en medio de ese silencio, le dije a Dios con toda la honestidad que tenía: Señor, no entiendo nada. No sé lo que estás haciendo. No sé por qué esto está pasando, pero decido confiar en ti aunque no entienda. Y Dios no me respondió con una visión. No me respondió con una voz audible. No me respondió con una respuesta instantánea a mis problemas. Me respondió con una paz que no tenía ninguna lógica natural dado lo que estaba viviendo. Y quiero decirte algo sobre ese momento, porque creo que es importante que lo entiendas bien. Yo no sentí paz de inmediato. No fue que oré esa oración y de repente todo se sintió bien. Fue más gradual que eso. Fue como si dentro de mí algo empezara a aflojarse, como si una tensión que había estado cargando sin saber me fuera soltando poco a poco. Y me di cuenta de algo que cambió mi relación con los desiertos para siempre. Yo había estado tratando de entender el desierto para poder tolerarlo, pensando que si Dios me explicaba el porqué, yo podría aguantar el mientras tanto. Pero Dios me mostró que el orden es al revés. Primero confías, luego entiendes. La fe no es confianza basada en comprensión. La fe es confianza en ausencia de comprensión. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no de lo que ya entendiste.
no de lo que ya tienes respuesta, de lo que no se ve todavía. Así que en ese desierto aprendí a decirle a Dios, no explícame para que yo confíe, sino yo confío aunque no entienda y confío que el entendimiento llegará en su tiempo. Esa diferencia lo cambió todo. Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no tienes que entender para recibirla, que no tienes que tener las respuestas para experimentarla, que puede estar presente en tu vida en medio de circunstancias que no tienen ninguna explicación lógica. Esa paz fue lo que me sostuvo en ese desierto. No las respuestas, la paz en medio de las preguntas sin respuesta. Y quiero decirte algo más sobre el silencio de Dios. El silencio de Dios no es indiferencia. Hay padres que cuando su hijo está aprendiendo a caminar se quedan quietos. No corren a levantarlo cada vez que se tambalea. No lo cargan cuando da pasos torpes. Se quedan a cierta distancia, con los brazos listos, viéndolo luchar, porque saben que el músculo se forma en el esfuerzo, no en el rescate inmediato. Eso no es crueldad, es sabiduría de padre. Y hay momentos en que Dios hace lo mismo. Se queda en silencio aparente, no porque no le importe, sino porque está viendo algo que tú no puedes ver desde donde estás. Está viendo el músculo que se está formando. Está viendo la profundidad que está echando raíces. Está viendo al palacio que viene y que requiere exactamente la persona en que te está convirtiendo este desierto. Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, ahora brotará. ¿No la conocerás? Cosa nueva, en tiempo presente, no en el futuro distante. Ahora. Pero tiene que brotar. Y las cosas que brotan primero están bajo la tierra donde nadie las ve. El brote existe antes de que sea visible. El nuevo comienzo ya comenzó aunque tú todavía no puedas verlo. Ahora quiero darte algo concreto para el desierto, porque no quiero que te vayas de aquí sintiéndote inspirado, pero sin herramientas. Lo primero es cambiar la pregunta. La mayoría de las personas en el desierto hacen la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y esa pregunta rara vez tiene respuesta en el momento del desierto. La respuesta generalmente llega después, cuando ya saliste y puedes ver el desierto desde la distancia. Pero hay una pregunta diferente que sí tiene respuesta en el desierto. Y esa pregunta es: ¿qué, Dios? ¿Qué quieres que aprenda aquí? ¿Qué quieres que suelte? ¿Qué quieres que vea? El por qué te deja mirando hacia atrás buscando explicaciones. El qué te pone en posición de alumno dispuesto a recibir lo que el desierto tiene para enseñarte. Y cuando cambias la pregunta, algo cambia en tu postura interior. Pasas de víctima de las circunstancias a estudiante de Dios en medio de ellas. Lo segundo es cuidar tu boca en el desierto. El pueblo de Israel tardó 40 años en hacer un viaje de 11 días. Y una de las razones principales fue lo que salía de su boca en el desierto. Se quejaban de Moisés, se quejaban del maná, se quejaban del agua. Recordaban Egipto con nostalgia, como si la esclavitud hubiera sido mejor que la libertad con dificultades. Y cada vez que abrían la boca para murmurar, el reloj se reiniciaba. Yo no quiero que tu desierto dure 40 años cuando podría durar 11 días. Así que cuida lo que dices mientras esperas. No finjas que todo está bien, pero elige con quién hablas de tus luchas, y cuando abras la boca, hazlo para declarar fe, no para decretar derrota. Señor, no entiendo esto, pero confío en ti. Es una declaración de fe en medio del desierto. Esto nunca va a cambiar, y Dios no me escucha. Es un decreto de derrota que extiende el desierto. Tú eliges cuál sale de tu boca. Lo tercero es buscar a Dios en el desierto, no solo la salida del desierto. Esta es quizás la lección más importante y la más difícil. Muchas personas usan el desierto exclusivamente para pedirle a Dios que las saque de ahí. Y eso es comprensible. El desierto duele.
El desierto cansa. El desierto se siente injusto. Pero hay algo que solo se encuentra en el desierto. Una intimidad con Dios que no existe de la misma manera en los tiempos de abundancia. Cuando todo funciona, cuando las bendiciones fluyen, cuando la vida es cómoda, es fácil relacionarse con Dios de forma superficial. Fácil agradecer, fácil alabar, fácil confiar. Pero cuando todo colapsa, cuando el silencio se extiende, cuando no entiendes nada de lo que está pasando, y aún así eliges buscar su rostro, y aún así eliges confiar, esa relación tiene una profundidad diferente. Dios mismo lo dice en Oseas 2:14. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón, al desierto. No al jardín, no al palacio, al desierto, porque es en el desierto donde el ruido se calla, donde las distracciones desaparecen, donde lo que realmente importa se vuelve claro, y donde la voz de Dios puede ser escuchada de una manera que en ningún otro lugar es posible. No desperdicies tu desierto buscando solo la salida. Busca a Dios en él. Quiero contarte algo que una mujer me dijo después de una conferencia que nunca olvidé. Ella había pasado 4 años en un desierto brutal. Enfermedad, pérdida de trabajo, un matrimonio en crisis, todo al mismo tiempo. 4 años orando sin ver respuesta. Y me dijo, Joyce, hubo un momento en ese desierto en que dejé de pedirle a Dios que me sacara y simplemente le dije, Señor, si tienes que mantenerme aquí para formarme, quédate conmigo aquí. Y me dijo que en el momento en que oró esa oración, algo cambió. No sus circunstancias. Ella todavía estaba enferma. Su matrimonio todavía estaba en crisis. Su trabajo todavía no había llegado, pero ella cambió. Y desde ese cambio interno, todo lo externo empezó a moverse. No de golpe, no de la noche a la mañana, sino con una certeza tranquila de que Dios estaba trabajando aunque ella no pudiera verlo. Eso es lo que el desierto puede producir en ti si se lo permites. No solo la salida, la transformación. Y cuando finalmente salgas y vas a salir, no vas a salir como la misma persona que entró. Vas a salir más fuerte, más profunda, más anclada en Dios de lo que nunca podrías haber estado sin el desierto. Y ese día vas a entender por qué era necesario. No ahora, después. Pero la comprensión llega, siempre llega. Y vas a mirar hacia atrás y ver la mano de Dios en cada momento que parecía vacío. Cada momento de silencio que en realidad era preparación. Cada puerta cerrada que te estaba dirigiendo hacia la puerta correcta. Cada espera que estaba formando en ti algo que el palacio va a necesitar. Y vas a decir lo mismo que dijo José cuando finalmente estuvo delante de sus hermanos. Los mismos que lo habían traicionado, los mismos que lo habían vendido, después de todo el desierto. Les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo está usando para formarte. Lo que las personas hicieron para hacerte daño, Dios lo está convirtiendo en tu testimonio. Lo que el desierto intenta hacer para quebrarte, Dios lo está usando para profundizarte. Confía en Él. Tu desierto tiene fecha de vencimiento, no solo con tu situación resuelta, sino con algo que nadie puede quitarte, una fe que fue probada, una confianza que fue construida en el fuego, una intimidad con Dios que solo el desierto puede producir. Eso vale más que cualquier respuesta rápida. Quiero cerrar con esto. Tu desierto tiene fecha de vencimiento. No lo dice Joyce Meyer, lo dice la palabra de Dios. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, incluyendo tu desierto, incluyendo esta espera, incluyendo este silencio, tiene su tiempo, tiene su hora. Y cuando esa hora llegue, cuando Dios diga, es suficiente, ahora saldrás, vas a entender cosas que hoy no puedes entender. Vas a ver conexiones que hoy no puedes ver. Vas a reconocer la mano de Dios en cada momento que hoy parece vacío.
Pero mientras llega ese momento, tu trabajo no es entender. Tu trabajo es confiar. Confiar cuando no ves. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando el silencio dura más de lo que esperabas. Confiar cuando otros avanzan y tú pareces estar quieto. Confiar. Y quiero decirte cómo se ve esa confianza en la práctica. Porque confiar no es un sentimiento. Es una decisión que se toma una y otra vez. A veces varias veces en el mismo día. Se ve así. Te levantas en la mañana y antes de revisar lo que no cambió todavía, antes de ver que la situación sigue igual, antes de que el miedo empiece a hablar, abres la boca y dices, Señor, hoy elijo confiar en ti. No porque tengas ganas, no porque te sientas segura, sino porque elegiste hacerlo. Y cuando en el transcurso del día la duda regresa, cuando el miedo susurra que nada va a cambiar, vuelves a esa decisión. Elegí confiar. Sigo eligiendo confiar. La confianza en el desierto no es una emoción que te cae del cielo. Es una postura que asumes deliberadamente, con la voluntad, apoyada en la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No paz parcial. No paz cuando las circunstancias lo permiten. Completa paz. Para el que persevera en confiar. Persevera. Esa palabra implica esfuerzo sostenido en el tiempo, no un momento de fe. Una decisión renovada cada día. Eso es lo que te pido hoy. No que entiendas tu desierto, no que lo disfrutes, no que finjas que no duele, solo que confíes, un día más, y mañana un día más. Y Dios hará el resto, porque Dios nunca falla, nunca llega tarde, y nunca desperdicia un desierto, el tuyo tampoco.